La parábola de la fiesta de bodas. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber entrado en aquello que se llama la entrada triunfal a Jerusalén, está hablando con los fariseos. Esto no tiene nada de extraño, nada de raro. Siempre estaba hablando y los fariseos estaban en sus reuniones cuando Él enseñaba. Ahí estaban los fariseos, los herodianos. Lo que tiene de especial es que son casi sus últimas conversaciones, son sus últimas enseñanzas para los fariseos. Siempre hay un término, siempre hay un límite para todo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está llegando a ese final de su ministerio, de la enseñanza aquí en la tierra, y está hablando casi por última vez a los fariseos en una enseñanza, en esas parábolas. Se está dirigiendo una vez más como maestro para que ellos entiendan, para que ellos tengan ese conocimiento y se arrepientan. Los fariseos se habían adueñado de lo que es la enseñanza. Ellos se habían colocado como los maestros de Israel, los maestros del pueblo, y que no había nadie quien les viniera a enseñar nada nuevo y que solamente de ellos podía venir la enseñanza. Ellos se habían apropiado de lo que es de Dios. Ellos se habían adueñado de los ministerios que son de Dios. Se habían adueñado del sacerdocio. Los fariseos no eran de la línea sacerdotal de Aarón. Se habían adueñado de la enseñanza. Se habían adueñado de todo lo que es el templo. Lo habían destruido, lo habían vuelto a edificar, engrandecer. Aún Herodes no era de la línea davídica. O sea, ahí había un desorden donde ellos decían ser algo que no eran. Los fariseos se habían atrevido a preguntarle a Jesús: ¿de quién? ¿Por qué haces estas cosas? ¿A nombre de quién? ¿Quién te dio esa autoridad, ese poder para hacer estas cosas, estos milagros, para enseñar estas doctrinas, para hablarle al pueblo, para estar en contra de nuestras enseñanzas? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Tu autoridad es de Dios o de los hombres? Ellos se habían atrevido a preguntarle eso a nuestro Señor Jesucristo, pero no se estaban dando cuenta de la falsedad de la hipocresía, porque ellos no habían recibido el ministerio de Dios, sino que lo habían recibido de los hombres, lo habían comprado, habían hecho sus negociaciones y se habían colocado como maestros y ya se habían apropiado de toda esa obra del templo, de esa obra que es de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo les está hablando por última vez, les está exponiendo las razones, la verdad, les está exponiendo el orden y que Dios no puede ser burlado y que ellos son como esa higuera que son estériles, porque una característica de los fariseos es que no les gusta rendir cuentas de nada. Ellos se habían apropiado de la obra, se habían apropiado de los ministerios y no estaban dispuestos a rendir cuentas delante de nadie, porque ellos, a pesar de que conocían a Dios y que tenían la palabra, tenían las escrituras y supuestamente enseñaban la obediencia a Dios, ellos no estaban obedeciendo y ellos desconocían abiertamente a Dios porque no les gustaba rendir cuentas. La parábola de la higuera habla de eso, no les gusta rendir, no les gusta dar un testimonio, no les gusta que se les cuestione y no les gusta mostrar sus frutos, las evidencias que realmente están trabajando, son colaboradores de Dios, que son siervos de Dios. No tienen esas evidencias. Son estériles en el sentido espiritual porque desconocen todo lo espiritual. Cuando Nicodemo fue a ver a Jesús, nuestro Señor Jesucristo le descubre, le enseña, le hace ver
que él no conoce nada del Espíritu, que no tiene conocimiento de las cosas reales de Dios, sino que solamente vive en las sombras, en las figuras, pero no en la verdad extensa de Dios, que es lo espiritual. Y entonces les está enseñando para que ellos tengan ese arrepentimiento, para que no haya ninguna excusa. Y esto es importante, que no haya ninguna excusa de parte del hombre, para que puedan decir que Dios no les tuvo consideración, no les tuvo paciencia, que Dios no es aquel ogro que muchas veces se predica, se enseña o se entiende, que no es aquel que impone su voluntad y que no escucha razones, que no da el tiempo a arrepentirse, que no da los mecanismos para entender. Aquí nuestro Señor Jesucristo, desde que empezó su ministerio, está hablándole a los fariseos, está hablándole a la población, a las multitudes, y les está diciendo una y otra vez, enseñándoles lo que es el reino de los cielos, lo que es la justicia, lo que Dios quiere, lo que es bueno delante de Dios, la forma correcta de obedecer, la forma correcta de hacer las cosas. Y una y otra vez está hablando de arrepentimiento, de reconocer, de tener esa humildad, de tener esa obediencia en ese quebrantamiento delante de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está mostrando que no hay excusa, que Dios es paciente, que Dios es verdaderamente misericordioso, que Él tiende su mano para que nadie se pierda, para que todos vengan al arrepentimiento, regresen a Él, le busquen y entonces puedan vivir una vida realmente plena, realmente buena, y no se pierdan en la destrucción, en la maldición, en el infierno. Y entonces esto se los va a explicar con una parábola de un rey que va a hacer una fiesta, que tiene preparada una fiesta de bodas para su hijo y que ha invitado a los convidados y que ha invitado a toda esa población de su reino para que vengan y con él celebren, tengan esa alegría, tengan esa dicha, compartan la alegría, compartan la dicha, la paz, la plenitud, la satisfacción con el rey. El rey está preparando una fiesta y en esa fiesta él está disponiendo de su alimento, está disponiendo de lo que es de él para compartir. Pero estos se rebelan, los invitados se niegan a asistir. Estamos hablando de un rey que hace una invitación a sus súbditos. Pero los súbditos tienen un comportamiento rebelde, tienen un comportamiento que no es consciente, no es coherente. Si son súbditos y están siendo invitados por el rey, cualquiera en sus 5 sentidos respondería a ese llamado, respondería a esa invitación primero, porque es el rey el que los está invitando. Hay una invitación. El rey es una figura de autoridad y el siervo no tiene ninguna autoridad. Esa es la diferencia. Pero aquí se está viendo en esta parábola que los súbditos o los siervos están despreciando la autoridad del rey. Se están colocando a un nivel de enfrentamiento. Están igualándose en autoridad, están igualándose en poderío, porque están despreciando una invitación a el palacio. Entonces aquí encontramos que el rey está mostrando primero que es rey, pero que en la invitación hay humildad, hay sencillez. Está abriendo las puertas de su palacio, está abriendo las puertas del reino
para que vayan, entren y disfruten de lo que Él ha preparado, de lo que Él ha dispuesto. Por otro lado, encontramos soberbia, altivez, orgullo de decir, yo no voy, yo tengo cosas más importantes que hacer. Y las cosas más importantes son su trabajo, son su vida, lo que ellos consideran que es suyo. Pero en las mismas parábolas, nuestro Señor Jesucristo está enseñando que el Rey, o sea, que Dios es el dueño de todas las cosas. En las parábolas, nuestro Señor Jesucristo está enseñando que Dios es el creador, que Dios es el dueño de la tierra, que Dios es el dueño de la obra, que Dios es el dueño y es el que da el trabajo y es el que ha dispuesto que vengan y que laboren en su obra, en su viña, en su hacienda, que llama a los trabajadores en la mañana, en la tarde, en la noche, y que Él es el que da el salario. Entonces, en la parábola de la fiesta de bodas, nuestro Señor Jesucristo comienza exponiendo, diciendo, es semejante a un rey, y está hablando de su poderío, de su grandeza, de su territorio, está hablando de toda la autoridad, la grandeza que tiene y que supone a un rey y que tiene una felicidad, tiene una dicha que quiere compartir esa alegría, quiere compartir ese bien que está sucediendo en su vida, en su familia, que está sucediendo con su hijo que se va a casar. Quiere compartir la alegría. Por otro lado, tenemos a aquellos que son invitados, que son convidados a la fiesta de bodas. Pero vemos que estos que han sido convidados tienen preocupaciones, tienen amargura, tienen rencores, tienen soberbia, altivez, orgullo, que no hay paz en sus vidas, que todo es contienda, todo lo toman a mal, todo lo toman a contienda. En esto están representados los fariseos, que todo era mal contra ellos, que todo lo veían mal, que si Jesús sanaba a un enfermo estaba mal y había ese enojo, esa amargura. Su hígado se deshacía, sus entrañas se contraían en ese enfado, en ese enojo. Que si Jesús enseñaba había enojo en los fariseos. Que si respiraba había enojo en los fariseos. Todo era mal y lo vigilaban. Y todo lo que hacía, ellos tomaban nota y decían, esto está mal. Entonces nos está hablando de esa situación, que el rey tiene una felicidad que quiere compartir la paz, el amor. Y por otro lado están aquellos que todo es amargura, todo es envidia, todo es contienda, todo lo toman a contienda. Y muestra al rey en esa misericordia, en esa benevolencia de que primero lo rechazaron, pero él vuelve a mandar esa invitación. Él tiene esa paz. Él quiere compartir esa alegría, quiere compartir esa dicha y dice, he matado a mis toros, he dispuesto lo necesario para que vengan y se satisfagan de mi alimentación, que tengan esa satisfacción. Él está promoviendo, Él está invitando a que vengan y se llenen, se sacien de alegrías, de gozo, de paz, de bendiciones, de plenitud. Él no está cargando de preocupaciones, Él no está cargando de pruebas, de adversidades. Él dice, vengan, descansen, coman, disfruten de toda la plenitud, de toda la dicha. Pero los invitados no lo ven así. Para ellos es una afrenta. Para ellos es motivo de enojo, de amargura, de violencia. Y entonces toman algunos a estos siervos
y los matan. Aquellos portadores de buenas nuevas, aquellos que están invitando a que vengan y sean satisfechos de toda plenitud, de toda bendición, vienen y los matan. Los convidados a las bodas aborrecen todo lo bueno, aborrecen la paz. Les causa sarpullido, les causa enojo, revientan de coraje al oír paz, al oír amor, al oír las bendiciones y la plenitud de Dios. Entonces nos está hablando nuestro Señor Jesucristo de un rey, pero que quiere compartir su bien, sus bendiciones. Y por otro lado están aquellos que han sido invitados a recibir esa bendición y que la rechazan porque aborrecen el bien, porque aborrecen a Dios, porque son contenciosos, son violentos, iracundos. Se nos ha enseñado que Dios es violento, que Dios es iracundo, que Dios es ira y manda a sus ejércitos a destruir, a matar, y que Él tiene el poder, tiene toda esa autoridad y que uno no puede hacer nada en contra de la autoridad de Dios. Pero aquí nos está mostrando a un Dios de paz, un Dios paciente, benevolente, de misericordia. Y por otro lado están los verdaderamente iracundos, los violentos, los asesinos, los que desprecian todo el bien. Allí está hablando en esa separación, esta parábola de la fiesta de bodas, está hablando de toda esa separación que se hace del bien y del mal. ¿Cuál es el verdaderamente violento? ¿Quién es violento? ¿Quién es iracundo? ¿Dios o el hombre? Nos está dando las pautas para tener ese entendimiento, ese discernimiento, de ver a Dios en su verdadera dimensión, la paz, el amor, la misericordia. Eso es lo que caracteriza a Dios. Aparte del poder, de la grandeza, es su paciencia, es su misericordia, es su amor. Y va por delante toda esa obra de paz, de amor, porque Dios es amor, porque Dios es paz, porque Dios es misericordioso. Y eso es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo en esta parábola. Reconocer a Dios primero en toda su paciencia, en todas sus bondades, y reconocernos a nosotros. Cómo recibimos, cómo vemos las cosas de Dios, cómo recibimos la invitación de Dios. Cuando Dios nos habla, ¿cómo es que nosotros respondemos? Estamos invitados a la reunión. ¿Y cómo respondemos nosotros? Estamos invitados a la oración. ¿Y de qué forma respondemos? Estamos invitados al arrepentimiento. ¿Cómo responde el hombre? ¿Cómo responde la humanidad? ¿Quiere acercarse a Dios o se aleja de Dios? Entonces ahí mostramos que Dios es el que busca ese acercamiento. Que vengan a su presencia, que vengan a disfrutar de sus bendiciones. Pero es el hombre el que se aleja. Muchas veces preguntamos en esa oración o en esos momentos conflictivos, de prueba, de adversidad, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no escucha? Y ahí cabe preguntarnos, ¿Dios se ha alejado de nosotros? ¿O es el hombre, somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios? ¿Por qué se aleja el hombre? ¿Por qué nos alejamos de Dios? Por nuestro orgullo, por nuestra ira, por nuestra altivez. Entonces esta es una invitación al arrepentimiento. Él está hablando de ese tiempo en el que uno puede arrepentirse, en el que uno puede aceptar la invitación de Dios, a no caer en ese extremo y entonces desatar la respuesta de Dios
en justicia. Porque si estos mataron a sus siervos, el rey va a responder en justicia. Pero los que comienzan la violencia, los que comienzan el desorden, no es en Dios, sino son aquellos invitados a las bodas, aquellos tipo fariseos, aquellos que desprecian la palabra de Dios, que desprecian la obra de Dios, pero son los mismos que se vuelven y dicen: Dios castiga, Dios es iracundo, Dios es injusto. Nos está enseñando esta parábola de la fiesta de bodas en conocer a Dios, conocer la justicia, conocer el orden, cómo es Dios, cómo es el hombre, cómo actúa Dios y cómo responde el hombre ante Dios. Nos está hablando de arrepentimiento, nos está hablando de conocer realmente a Dios, de acercarnos a su presencia, de desechar el rencor, la ira, la altivez. Si queremos las bendiciones, si queremos toda esa prosperidad delante de Dios, solamente Dios la puede dar, no el trabajo. Si queremos toda esa bendición, toda esa prosperidad, solamente Dios la puede dar. Porque Él nos da el paquete completo, nos da esa paz, nos da esa alegría, nos da esa plenitud, esa llenura, nos da la vestidura, nos da toda esa protección de su reino, toda esa protección de su manto de misericordia. Nos llama en paz, nos llama a compartir el amor y estar satisfechos y plenos en todo ello que Él tiene para compartir. No lo desechemos, no seamos soberbios ni altivos y no acusemos a Dios de lo que no es. No acusemos a Dios de la violencia, de la ira que el hombre mismo está promoviendo. El mismo hombre está desatando por su comportamiento. Nuestro Señor Jesucristo está hablando a los fariseos, les está dando esta última enseñanza y nos está hablando a nosotros en nuestro tiempo. Nos está hablando a que reconozcamos y que vengamos a esa invitación, que vengamos a esa invitación a su fiesta de bodas, a ese amor que está mostrando, a esa manifestación de paz. Así que dejemos el conflicto, dejemos la soberbia, la altivez, el orgullo y vengamos a esa paz, vengamos a ese amor de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Rey de Gloria. Porque este es un tiempo de paz, pero viene un tiempo de juicio. Viene un tiempo en el que toda esta paz va a ser detenida. Y entonces viene el castigo, viene la justicia de Dios. Según cómo nos hayamos comportado, según cómo hayamos reaccionado a su invitación. Es Rey de justicia. Nos da tiempo de paz, tiempo de arrepentimiento, tiempo de reflexión. Pero también viene un tiempo de castigo, viene un tiempo de aflicción, donde Él va a poner en orden todas las cosas, donde Él va a imponer ese orden. Y entonces los que han actuado impíamente, los que han actuado en desorden, van a recibir la justa retribución. Entonces la primera parte muestra un Dios de misericordia, de compasión, paciente, y la segunda parte muestra a un Dios de justicia. Va a hacer las cosas correctas y que todo tiene un pago, todo tiene una retribución y que eso no es una sorpresa, está en el orden. El que hace mal va a recibir mal como pago de su obra. Eso es justicia. Al que hace bien se le da un bien. Al que hace mal se le hace un mal. Esa es la justicia cuando uno va ante el juez, ante el magistrado. Si uno es inocente, se le dice
es inocente y se le da la libertad. Ese es un bien. Se le restaura en su nombre, se le restaura en su vida. Pero si uno hace mal, entonces recibe una penalización, recibe un castigo. Es justicia. No confundamos en que podemos hacer lo que queramos sin tener consecuencias. A los fariseos no les gustaba rendir cuentas, no les gustaba dar un testimonio de sus actos, porque ellos pensaban que sus acciones no iban a ser condenadas, no iban a sufrir ninguna paga por sus actos. Ellos sí podían condenar, ellos sí podían juzgar, señalar, cuestionar, así como cuestionaban a Jesucristo, preguntándole de quién es tu autoridad, quién te la ha dado, por qué haces todas estas cosas. Ellos sí pueden cuestionar, pero que a ellos se les cuestione, nunca. Se piensan intocables, pero nuestro Señor Jesucristo muestra que todo tiene un tiempo y que todo tiene un término. Nuestro Señor Jesucristo está hablando estas parábolas como término de su ministerio de la enseñanza al hombre, a los fariseos, como último llamado a la prudencia, a la cordura, al arrepentimiento. Porque entonces viene un juicio, porque entonces viene una retribución, y los que hicieron oídos sordos, y los que hicieron violencia, y los que provocaron a ir a Dios, van a ser condenados. Y entonces nos está hablando a nosotros también. Viene un tiempo de ira, donde vamos a ser juzgados por nuestros actos, vamos a ser juzgados por cómo respondimos al llamado de Dios, cómo respondimos a su palabra, a su invitación, a sus enviados, a sus predicadores, cómo los recibimos, cómo los oímos, cómo los tratamos. Tengamos esa precaución y ese cuidado, porque todo tiene un término, todo tiene un límite. Y este es tiempo de invitación al arrepentimiento. Este es tiempo de invitación a venir delante de Dios. Cuando estas puertas están abiertas para que nosotros disfrutemos de todo este bien, de toda esta bendición, y no esperemos a que las puertas no sean cerradas y venga sobre nosotros destrucción, castigo. Entonces nos está hablando a la prudencia, a regresar a la sensatez, a que haya en nosotros ese entendimiento y arrepentirnos. No deseches esta invitación. Dios te bendiga.